Imagina que tu vida personal no es solo un tema del que hablar, sino un buen artículo que destroza cada día las portadas de los mayores tabloides. Imagina que cada movimiento, cada palabra que dices es rastreada, tergiversada, y cada decisión que tomas se convierte en tema de especulación. Esa es la realidad de Harry y Meghan, que han sido el blanco de los grandes imperios mediáticos. Pero, ¿y si esa presión empieza a ir más allá del ruido habitual y deciden entrar en guerra? En este vídeo, revelaremos cómo una pareja de famosos no solo desafió a la prensa, sino que ganó varios casos judiciales luchando por su derecho a la privacidad. Y curiosamente, incluso después de ganar en los tribunales, no pudieron escapar de los continuos ataques de los medios de comunicación. ¿Cómo han afectado estas victorias judiciales a su reputación? ¿Qué secretos se esconden detrás de cada decisión en su lucha? Pregúntese, ¿qué hay detrás de su decisión de luchar por su intimidad en los tribunales? ¿Y por qué, a pesar de todo, su imagen sigue en entredicho a los ojos del público? Estén atentos, se avecinan detalles increíbles. No querrás perderte lo que estamos a punto de revelarte. Harry y Meghan contra la prensa sensacionalista, el comienzo de una guerra judicial. Saludos, queridos amigos, al canal dedicado al tema más misterioso y discutido a menudo, la familia real británica. Es nombre del canal con ustedes de nuevo, y hoy tenemos una conversación importante e intrigante sobre Harry y Meghan contra los tabloides británicos. No se trata solo de una batalla judicial. No es solo una defensa del honor y la reputación. Se trata de una auténtica guerra entre dos miembros de la familia real y la prensa británica, una guerra que ha acaparado la atención mundial y que aún continúa. Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron el anuncio de que abandonaban sus obligaciones reales, sus vidas han sido literalmente el blanco de los ataques más agresivos de la prensa sensacionalista británica. Si sigues las noticias sobre la familia real británica, probablemente sepas que la prensa sensacionalista es el principal enemigo al que se han enfrentado Meghan y Harry. Estos medios han seguido literalmente todos sus movimientos, buscando la más mínima excusa para el sensacionalismo. Y ahora, todo esto se ha convertido en una auténtica guerra legal. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a nuestro canal y poner un like a este vídeo, si te interesa la vida de la familia real, sus asuntos personales y, por supuesto, todos los escándalos más sonados que se tratan en la prensa. Así que vayamos al fondo de lo sucedido y qué consecuencias puede tener esta guerra judicial para el futuro de los monarcas británicos y de la industria mediática en su conjunto. ¡Claro! Empecemos a desarrollar la primera parte en detalle, añadiendo más contexto e información para que el texto sea más extenso e interesante para el espectador. Parte 1. ¿Quién empezó esta guerra? Harry y Meghan contra la prensa. El príncipe Harry y Meghan Markle son una pareja que ha estado en el punto de mira desde el inicio de su vida pública. Pero su relación con la prensa no es solo un flechazo público, sino un auténtico drama mediático que comenzó incluso antes de que se convirtieran oficialmente en pareja. Todos sus movimientos estaban bajo el escrutinio no solo de curiosos, sino también de los críticos de la prensa británica. Y desde el principio fueron los tabloides los que se convirtieron en su principal enemigo. La pareja, que salió a principios de 2016, se convirtió rápidamente en objeto de todo tipo de rumores y cotilleos. Meghan, una actriz estadounidense sin vínculos con la familia real británica, atrajo la atención de inmediato. Numerosos titulares publicaron información sobre su pasado, su carrera en Hollywood, su divorcio y cómo podría haber afectado a la imagen de la corona británica. Meghan no fue la primera mujer con la que salió Harry, pero sí la primera que acaparó tanta atención. La razón es sencilla, ella era completamente distinta a las demás. No era solo una actriz, sino una mujer con una personalidad colorida y puntos de vista poco convencionales. Meghan no solo era una figura conocida en el mundo del espectáculo, sino también una activista que apoyaba abiertamente los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad. Era audaz, independiente y tenía una carrera propia. Y por supuesto, no encajaba en los estándares tradicionales de lo que debe ser el séquito de un príncipe a ojos de la prensa británica. Meghan no era lo que la prensa británica esperaba que fuera, la dama perfecta que seguiría las reglas. Esto la llevó a ser literalmente subida al ring, y no solo como mujer del príncipe, sino como objeto de ataque constante por parte de los medios de comunicación. La prensa empezó a construir una historia sobre su imagen, en la que tenía que ser o perfecta o terrible. Cuando Harry y Meghan empezaron a mostrarse abiertamente juntos en público, cada uno de sus movimientos se convirtió en motivo de debate en la prensa sensacionalista. Los fotógrafos les seguían a todas partes.
Si salían a pasear, si Meghan llevaba un vestido nuevo, si Harry simplemente sonreía, todo se convertía en noticia. Cada momento se convertía en una sensación. Y lo que es más interesante, aquí empezaron las primeras historias escandalosas. Uno de los primeros casos sonados fue cuando la prensa sensacionalista empezó a atacar a Meghan por su relación con su familia. La prensa sacó a relucir historias sobre sus rupturas, la culpó de conflictos familiares y planteó preguntas sobre cómo podía ser princesa si no tenía una relación perfecta con su propio padre. Más adelante hablaremos de cómo sus propios parientes se pronunciaron contra ella en la prensa. Pero es importante señalar que incluso en este contexto, Meghan mantuvo la calma y pareció ajena a los numerosos ataques. Pero cuanto más avanzaba, más despiadados se volvían estos ataques. Comenzaron a acumularse los artículos que acusaban a Meghan de carecer de cualidades monárquicas. Todo conducía al mismo resultado, una mayor indignación. Especialmente después de que la pareja anunciara oficialmente sus intenciones de casarse en 2017, los escándalos en torno a Meghan alcanzaron nuevas cotas. Aparecieron fotos de ella en la prensa, se habló de sus payasadas, incluso la relación con su madre y salir con Harry bajo el microscopio se consideraron temas de discusión absolutamente excepcionales. Una ola mediática, ¿a que se habían apuntado? Por supuesto, sabían que la vida en el ojo público con millones de personas no iba a ser fácil. Pero lo que ocurrió después fue una verdadera prueba de su paciencia y carácter. Tras convertirse en duquesa, Meghan pareció intentar ignorar a la prensa, no responder a las críticas. Fingió que no le afectaba todo el ruido que rodeaba a su persona. Sin embargo, su estilo de vida y sus iniciativas personales siguieron provocando acaloradas discusiones. Además de los ataques personales, la prensa también discutió activamente su comportamiento poco británico, sus opiniones políticas y su enfoque de la vida pública. Meghan no solo pretendía ser monarca, sino que se declaraba una mujer que quiere cambiar el mundo. Y aunque para algunos esto fue inspirador, para otros fue una declaración demasiado ruidosa. En Gran Bretaña, donde los monarcas se asocian tradicionalmente con la moderación, tales declaraciones parecían audaces. Pero todo esto era solo el principio. ¿Cómo afrontaron la avalancha mediática? Harry y Meghan empezaron a enfrentarse a la agresión de los tabloides casi desde el principio de su relación. La prensa les arrancó literalmente de su rutina y empezó a construir una auténtica sensación sobre su historia. Durante el primer año de su boda, la prensa británica se dedicó no solo a analizar sus salidas conjuntas, sino que también escribió sobre cómo Meghan no sabe comportarse como duquesa, que ignora los protocolos y no sigue las tradiciones. Los tabloides publicaron historias en las que se acusaba a Meghan de estar demasiado americanizada, de no seguir los cánones tradicionales de la sociedad británica. Una de las historias más populares era que rompía las reglas de la monarquía por ser demasiado independiente, a menudo, no seguir las instrucciones de la reina e ignorar su opinión. Y por supuesto, como ocurre con cualquier historia de gran repercusión, cuando los problemas empiezan a agravarse, comienza la verdadera invasión de la intimidad. La prensa empezó a atacarles no solo por las fotos fallidas, quizá no perfectamente tomadas, sino también por cada decisión que tomaban, como cuando Harry y Meghan decidían no asistir a actos públicos o cuando optaban por pasar tiempo a solas, sin la prensa. Parecía un intento desesperado de avergonzar a la pareja por su libertad. Amigos, ¿quién creéis que ha sufrido más la intromisión de la prensa, la propia Meghan o la familia real? Escribid vuestra opinión en los comentarios, será interesante saber lo que pensáis. Así pues, vemos que desde el principio de su relación, Harry y Meghan han estado bajo un intenso escrutinio mediático. Esta guerra mediática no fue accidental, fue intencionada y agresiva. Pero de cómo exactamente empezaron a combatirla, hablaremos en la segunda parte del vídeo, cuando hablemos de las primeras demandas que interpusieron contra los tabloides británicos. Permanezcan atentos, la cosa se va a poner aún más interesante a continuación. Genial. Vamos a desarrollar la segunda parte, en la que analizaremos en profundidad la primera gran victoria judicial de Meghan contra el tabloide Mail on Sunday. Añadiremos contexto, más detalles y análisis para que el texto resulte interesante y perspicaz. Parte 2. La primera gran victoria judicial de Meghan, Mail on Sunday. Después de que la prensa destrozara literalmente a Meghan, ella tomó la decisión de no dejar sus derechos desprotegidos. Vimos cómo su imagen se volvía cada vez más tóxica a los ojos de la prensa británica y cada uno de sus movimientos era duramente criticado. Sin embargo, hubo un acontecimiento que supuso un punto de inflexión en la batalla de Harry y Meghan contra la prensa rosa. 2019 fue un año histórico para Meghan.
fue cuando comenzó una seria batalla legal contra uno de los tabloides más influyentes de Gran Bretaña, Mail on Sunday. Meghan demandó a la publicación por publicar una carta personal que había escrito a su padre, Thomas Markle. La carta se dio a conocer a los periodistas sin su consentimiento, y fue este hecho el que se convirtió en la base de la demanda. La prensa, por supuesto, comenzó inmediatamente a archivar esto como un escándalo, pero ¿qué hay detrás de este conflicto? Vayamos al fondo del asunto. ¿Qué ha ocurrido? Una carta de Meghan. En agosto de 2018, cuando Meghan y Harry acababan de empezar su vida como duquesa y príncipe, la situación de la relación de ella con su padre empezó a generar muchas dudas. Thomas Markle, que vive en Estados Unidos, no estaba del lado de su hija. Concedió entrevistas a tabloides y la criticó abiertamente varias veces en la prensa. Meghan intentó entablar una relación con él y, para mantener una distancia personal respecto a la polémica pública, escribió una carta a su padre. Esta carta, según Meghan, era personal y estaba destinada únicamente a su padre, con quien intentaba reconciliarse. En ella expresaba su dolor y frustración por el comportamiento irrespetuoso de Thomas hacia ella, criticándola públicamente cuando se encontraba bajo una inmensa presión. Era una carta llena de emociones y experiencias personales, no apta para miradas indiscretas. Sin embargo, la carta acabó en manos de la prensa rosa. Pronto, en febrero de 2019, el Mail on Sunday publicó la carta, desmontándola y poniendo su contenido a la vista del público. Esto supuso una clara violación de la privacidad de Meghan, así como de sus derechos a la confidencialidad de la correspondencia. Y aunque a primera vista parece un simple caso de invasión de su intimidad por parte de la prensa, hay mucho más detrás. La primera demanda es por intimidad personal. Cuando Meghan se enteró de que su carta privada había sido publicada en la prensa, no se quedó callada. La medida no fue solo una reacción a la invasión de su intimidad, sino también una declaración pública de que estaba dispuesta a luchar por sus derechos. A diferencia de muchos famosos que prefieren evitar los conflictos con la prensa, Meghan decidió pasar a la acción. Y no solo emocionalmente, sino a través de mecanismos judiciales. Presentó una demanda contra el Mail on Sunday, alegando que la publicación de la carta violaba sus derechos a la intimidad y a la correspondencia e infringía la ley de privacidad. Este fue un paso importante que en su momento constituyó un precedente importante para la jurisprudencia británica, sobre todo dada la condición de Meghan como miembro de la familia real. Meghan alegó que la publicación de la carta no solo violaba sus derechos, sino que además causaba un daño a su reputación. Al fin y al cabo, se habían publicado en la prensa citas que, en su opinión, podían interpretarse de forma distinta a como ella las había escrito. Y lo que es más importante, la carta se utilizó como herramienta para atacar aún más su imagen. No se trataba solo de una demanda por violación de la intimidad, sino de una lucha contra un sistema que Harry y Meghan consideraban que utilizaba los medios de comunicación para manipular y difundir hechos falsos o distorsionados. ¿Cómo se desarrolló el proceso? El proceso fue intenso y largo. En los primeros meses de 2019, el Mail on Sunday no solo no se disculpó por publicar la carta, sino que siguió insistiendo en que tenía derecho a publicarla debido a la importancia pública de la situación. El medio alegó que la carta reflejaba las experiencias sentimentales y significativas de Meghan, que deberían haber sido compartidas con el público. Sin embargo, como demostró la jurisprudencia, Meghan ganó esta batalla. En octubre de 2019, un juez dictaminó que las acciones del tabloide violaban sus derechos. El juez declaró que la publicación de la carta personal se invadía su privacidad y no cumplía con las leyes de protección de datos o las normas legales que permitirían a la prensa invadir asuntos personales sin el consentimiento de su propietario. En consecuencia, el tribunal consideró que las acciones del Mail on Sunday constituían una infracción y se ordenó a la publicación que presentara una disculpa pública. Este fue un hito importante en la lucha legal de Harry y Meghan porque demostró que ni siquiera la prensa británica puede invadir impunemente la vida privada de las personas, independientemente de su estatus público. Sin embargo, las implicaciones de este juicio fueron más allá de una mera sentencia legal. La victoria de Meghan no fue solo una defensa de su intimidad, sino también una señal pública de que los medios británicos deberían ser más cuidadosos en sus actuaciones en el futuro. La reacción de la prensa fue una feroz oposición y acusaciones de manipulación. Sin embargo, la reacción de la prensa a esta victoria no fue menos interesante. Después de que el tribunal dictaminara que las acciones del tabloide eran ilegales, el Mail on Sunday siguió argumentando que la decisión del tribunal era injusta y que ellos habían actuado en interés público.
Además, algunas publicaciones empezaron a acusar a Meghan de manipular a los medios y utilizar el proceso judicial como una forma de justificar sus acciones y esconderse de las críticas. Curiosamente, el tribunal en este caso se convirtió no solo en una barrera legal para la prensa, sino también en un símbolo de que Meghan y Harry no tienen intención de ceder. Cada vez estaba más claro que el conflicto entre ellos y la prensa sensacionalista solo iba a ir a más. Y esta victoria, aunque legal, era en realidad solo el comienzo de una lucha mayor. El significado de esta victoria. Para muchos, esta victoria fue un momento en el que Meghan demostró que estaba dispuesta a defender sus derechos a toda costa. Pero cabe señalar que este fue solo el primer paso. La guerra judicial continuó, pero este caso sentó un importante precedente. La victoria judicial reforzó su posición, pero también le atrajo aún más atención. En lugar de reducir el interés de la prensa, se convirtió en un objetivo mediático aún más candente. Y los tabloides empezaron a atacarla aún más agresivamente. Pero, ¿qué opinaron de su victoria los admiradores y detractores de Meghan? Algunos admiraron su determinación para luchar por sus derechos, mientras que otros lo vieron solo como una búsqueda de poder y manipulación de la opinión pública. Esta victoria no ha hecho sino reforzar la posición de Meghan como mujer dispuesta a luchar por la justicia, a pesar de la fuerte oposición de los medios de comunicación. Conclusión de la segunda parte. En resumen, esta primera victoria judicial de Meghan fue un momento importante en su enfrentamiento con la prensa. No solo defendió su reputación, sino que también envió un mensaje claro a toda la industria mediática británica: la vida privada no puede manipularse en aras del sensacionalismo. En la próxima entrega analizaremos cómo ha afectado esta victoria a la relación de Meghan y Harry con la prensa y a sus futuros procesos judiciales. No olvides suscribirte al canal, poner un like y escribir en los comentarios cómo valoras la decisión judicial. Hablemos de cómo el sistema judicial protege los derechos de los famosos, porque este tema es relevante no solo para Harry y Meghan.